Hola, te doy la bienvenida a mi video podcast y podcast Lo Extraordinario de Ti. Yo soy Mayela García, psicoterapeuta y life coach, y el día de hoy quiero hablar sobre lo que pasa cuando te aceptas, hablando específicamente de una orientación sexual distinta a la heterosexual. Si me conoces, sabes un poco de mi historia, pero si no, te cuento que cuando yo era adolescente, me di cuenta que me gustaban las mujeres. Y cuando eso pasó, entré en una crisis muy fuerte y muy larga que me llevó a lugares muy oscuros. Me costó mucho trabajo salir de ahí, pero finalmente lo logré y quiero hablar justamente sobre lo que sucede cuando te aceptas. Entonces voy a compartir mi pantalla para que me vayas siguiendo en las ideas. Y como decía, ya he hablado mucho sobre mi peor crisis, esos momentos más oscuros y todo lo que pasó y cómo salí de ahí. Pero ahora quiero hablar sobre ese momento en el que llega la calma después de la tormenta, sobre ese momento en el que toda esa magia que llega a tu vida se libera cuando te atreves a sentir y a sanar después de un proceso así. Para mí, el momento en el que llegó la calma fue cuando logré aceptar que me gustaban las mujeres y fue un momento muy específico que recuerdo perfecto. Para cuando eso pasó, yo ya llevaba un tiempo explorando el mundo de la diversidad sexual. Ya había ido a muchas marchas gays, ya conocía los lugares de ambiente, se les llama, ya conocía a ciertas personas, había platicado con ellas, pero toda esta exploración la hice como con un pasito hacia atrás, ¿no? O sea, quería conocer cómo era ese mundo porque estaba queriendo encontrarme, queriendo definir si yo pertenecía a esa comunidad o no, pero hasta ese momento siempre había sido como, yo todavía no sé, pero me acerco explorando para ver cómo son las cosas de este lado del mundo, por decirlo de alguna manera. Y el momento en el que realmente pude aceptarme fue en una sesión de terapia, lo recuerdo perfecto. Yo estaba hablando sobre algo, sí estaba relacionado, pero yo estaba hablando muy entrada en mi discurso y de pronto mi terapeuta con su forma tan particular de hacer esas intervenciones tan concretas me preguntó, ¿eres lesbiana? Y cuando ella me preguntó eso, yo paré en seco de decir lo que estaba diciendo, sentí miedo, sentí como un shock en mi cuerpo, me quedé un momento así como de, como que no me esperaba esa pregunta en ese momento. Y después de un momento, pues le dije que sí. Y esa fue la primera vez que pude aceptarlo ya, abiertamente y claramente y con las palabras que eran, ¿no? Ese fue el momento y eso marcó mi aceptación y después de eso, pues fue que muchas cosas en mi vida empezaron a cambiar y a sentirse muy distintas. Aquí comparto una pequeña imagen de esa hoja de mi cuaderno, que era mi forma principal de expresarme, en la que, pues justamente, seguramente pasó después de esta sesión y fue la primera vez que también lo pude poner por escrito. También lo que sucedió a partir de ahí fue que empecé a sentirme bien con quién era en general. O sea, se quitó esta sensación de que lo que era estaba mal, de estarme regañando y criticando todo el tiempo, de ser tan dura conmigo. Esa sensación se fue. Dejó de preocuparme también el rechazo de los demás, porque ahora yo estaba de mi lado. Ahora era esta parte de poder decir, como ser muy leal a mí y poder decir, yo estoy contigo, pase lo que pase, ¿no? Si el mundo te rechaza, de todas formas, estoy contigo y siempre voy a estar. También me empecé a sentir mucho más libre para expresarme en todas las modalidades. Por ejemplo, este es otra imagen de un cuaderno donde yo escribía pues las cosas importantes que me pasaban y también empecé a conectar mucho más con mi creatividad,
como incluso este cambio se ve mucho en mis cuadernos, ¿no? Que fueron donde yo expresaba todo y donde se ve visualmente muy claro cómo fue mi proceso. Y en este punto cambió la forma en la que yo escribía. Empecé a usar más colores, empecé a poner imágenes, empecé a dejar de tachar las palabras y esconderlas, a poner las palabras pues tal y como eran, etcétera, ¿no? Entonces eso también se vio en ese sentido. Obviamente, también me sentía mucho más libre a la hora de expresarme, pues con mis amigos, a la hora de interactuar con ellos, empecé a expresar mucho más mis emociones también. O sea, no solamente fue expresar esta faceta de mí, sino pues expresarme plenamente, poder ser más libre de ser quien era con todo lo que eso lleva en el paquete. Otra cosa fue que pude empezar a salir del closet con personas de confianza, ahora sí, una vez que yo me pude aceptar. Entonces, pues ya tenía esta claridad como para poder comunicarla a otras personas. Estas personas, pues fueron sobre todo amigos o algunas primas, ¿no? Cercanas. Em, pero al mismo tiempo fue un proceso de ir midiendo como las reacciones que podía ir causando que yo le dijera eso a las personas, ¿no? Afortunadamente, pues nunca hubo ninguna reacción de rechazo, pero siempre que yo me acercaba y compartía con alguien que me gustaban las mujeres, sí me entraba una sensación de miedo de, uy, ¿qué va a pasar? O sea, siempre lo hacía con miedo y era como, "Ah, lo voy a hacer, pero, pero tengo que estar preparada por si la respuesta es de rechazo, ¿no? Tengo que estar preparada para sostenerme. Afortunadamente no pasó, nunca fue necesario. Y, y así fue como también pude ir teniendo cada vez más confianza en que ya la tormenta había pasado. Otra cosa que pasó fue que ahora yo me convertí en la guía de mis amigos diversos, porque resultó que una vez que yo pasé por todo mi proceso, que realmente yo pasé por ese proceso sola, en este sentido de que no conocía a otras personas cercanas a mí que también fueran gays, bisexuales o lo que fuera, pues lo pasé muy sola. Y cuando yo logré aceptarme y empecé a compartirlo con mis amigos, después varios de ellos, amigos y amigas, empezaron a salir del closet y por supuesto que recurrían a mí, ¿no? Conmigo hablaban de cómo estaban, de cómo se sentían, de todo esto. Y al principio se me hacía um, un poco triste que cuando yo necesitaba tener esa red de apoyo, pues no había nadie conocido. Y luego resultó que amigos que ya conocía de años antes estaban saliendo del closet. Pero por otro lado, fue muy lindo poder convertirme yo en esa persona que yo hubiera necesitado en su momento. Entonces, con ellos, pues yo les empecé a decir cuáles eran los lugares de ambiente, yo los empecé a llevar, que sea la zona rosa, es una zona aquí en México conocida por eso. Eh, Empecé a hablarles no sé, o sea, como muchas cosas que yo ya había conocido en mi propia exploración. Y tanto fue así que de broma y no broma, ya lo he mencionado en otros episodios, mis amigos empezaron a decir que yo era la diosa de la homosexualidad, ¿no? Porque pues yo conocía los lugares, yo ya había ido a las marchas, o sea, yo ya había pasado por ese mundo, bueno, yo ya conocía ese mundo que ellos apenas empezaban a explorar. Y bueno, después de estos ensayos para salir del closet con personas cercanas, llegó el momento de prepararme para hablarlo con mis papás, que al final pues son las personas más importantes que, que quería que lo supieran, ¿no? Y llegó el día. Y ese día fue duro, fue difícil, pero también fue muy liberador. Recuerdo que ese día yo ya había decidido que iba a hablar con ellos, ya iba preparada, ya lo había hablado en terapia, compré un libro
mamá, papá, soy gay, así se llama, para llevarlo ese día y pues para dejárselos por si lo necesitaban. Entonces, es difícil salir del closet, o por lo menos en mi momento lo fue. Llegué con mucho miedo, o sea, es una de esas veces que he tenido mucho, mucho miedo, pero es de esas veces que aunque tienes mucho miedo, sabes que hay algo que necesitas hacer con todo y ese miedo. Entonces llegué, les dije que quería hablar con ellos, em, y en cuanto pues ya se sentaron para escucharme, les dije que me gustaban las mujeres y su reacción fue un poco difícil. Em, Realmente yo no recordaba tantos detalles, pero ahora que estuve revisando mi cuaderno donde yo anotaba todo y me encontré con esta página de este relato de ese día, pues sí, recordé que fue más duro de lo que pensaba, ¿no? Mi papá empezó a cuestionar, o sea, dijo que tal vez no estaba segura. Mi mamá empezaba a decir así como, según tú es eso, pero como que queriendo ponerlo en duda todavía. Pero bueno, como yo ya había pasado todo este proceso, ya me había aceptado y para mí me tomó 4 años llegar a ese punto, pues yo ya estaba preparada, ¿no? Entonces les dije, no, no es una confusión, o sea, ya lo aclaré, les conté un poco cómo fue mi proceso. Em, y bueno, después mi papá empezó a pensar en cuáles eran las posibles causas, que si él había tenido la culpa, etcétera, ¿no? Me dijo que mi vida iba a ser difícil, que no me iba a apoyar, que no, que podía hacer lo que yo quisiera, que ya como que ya no le importaba, que no podía llevar a nadie a la casa, etcétera, ¿no? O sea, como que su primera reacción sí fue muy dura, sobre todo la de él. Mi mamá al final dijo que pues lo más importante era el amor y todo, pero durante ese momento sí fue una reacción que yo no esperaba, sobre todo de mi papá, em, porque él pues conocía de estos temas, ¿no? Había estudiado sexología y muchas cosas, pero pues en ese momento, pues claro que es distinto estudiarlo y verlo en otras personas que verlo en tu hija, ¿no? Yo después entendí que pues tenían muchos prejuicios y muchas preocupaciones al respecto que salieron en esa reacción de cuando yo hablé con ellos. Em, También llegó ese punto en el que ambos me dijeron o me preguntaron que si ya lo había hablado con alguien más, con la esperanza de que no lo hubiera hecho, para pedirme que no lo hablara, ¿no? O sea, porque como que también tenían esa preocupación de que nadie lo vaya a saber, que no se lo vayas a decir a nadie. Pero para ese momento, pues yo ya me había escondido mucho tiempo, ya la había pasado muy mal y ya no quería seguir así. Entonces, pues les dije y después de eso me sentí con mucha más libertad. Literalmente fue como si todos estos 4 años hubiera traído una piedra enorme cargando en la espalda y ese día por fin la pude soltar. Y después de eso, ahora sí, ya no tenía nada que esconder. Si mis papás ya lo sabían, pues entonces ya no importaba que el resto del mundo se enterara. Entonces eso me dio una sensación muy liberadora. Y ahí, pues yo en ese momento que hablé con ellos, también les llevé el libro por si les servía, pero también mi terapeuta me había dicho que les dijera que si necesitaban sesiones con ella para procesar las cosas, pues ella estaba ahí disponible, ¿no? Mi mamá sí tomó esta opción. Ella fue a algunas sesiones como para poder trabajar en ese proceso de aceptación. Mi papá no. Pero bueno, cada uno a su manera inició su proceso. Yo hablé con ellos, les di las opciones que tenía que tal vez les podrían ayudar, pero luego fue soltar, ¿no? Y en este proceso, después de que me acepté y que salí del closet, sí hubo siempre personas que me acompañaron, sobre todo, pues mis amigos más cercanos, algunas personas de mi familia, 2 primas en particular. Y pues tenía su apoyo y eso me hacía sentir muy bien, ¿no? O sea, porque aunque estaba preparada para estar sola contra el mundo, que eso es de pronto lo que uno piensa que va a pasar, pues no, no estaba sola, nunca estuve sola.
empecé a vivir la aceptación también porque cambió mi forma de verme a mí misma. Dejé de criticarme tanto, dejé de regañarme tanto, dejé de sentir que como era estaba mal, que tenía que ser diferente, que eso pues era terrible, etcétera, ¿no? Entonces, la aceptación la empecé a sentir y a vivir en todos los niveles y yo me sentía mucho más en paz conmigo. Y algo importante también es que las preocupaciones que tenía hasta ese momento desaparecieron. Y aquí quiero hablar de algo que pues me parece interesante. Hay autores, sinceramente no recuerdo quién es, porque a mí me hablaron de eso, yo no leí la fuente directa, que dicen que justamente cuando alguien está en ese proceso de descubrir que su orientación sexual es distinta a la heterosexual, sus procesos de lo que uno normalmente vive en la adolescencia pueden atrasarse. Y fue mi caso, ¿no? O sea, yo puedo decir que en lugar de irme a tomar o a las fiestas o tener novio o tener novia, pues yo estaba demasiado preocupada en mi proceso de saber si me gustaban las mujeres o no y de qué iba a pasar y de que si me aceptaba o no me aceptaba, que me criticaba, que la crisis, todo, ¿no? Entonces, cuando todos mis amigos estaban viviendo cosas de adolescentes, yo estaba muy en crisis, preocupada por qué iba a pasar con este tema. Y entonces eso hizo que yo no tuviera ese tipo de experiencias que ellos estaban teniendo a esa edad, como que los novios, explorar un poco este tema de la sexualidad, o sea, como de, pues, las relaciones sexuales o no sé, o sea, todo este tema que se da. Yo en ese momento, pues no tuve nada de eso porque estaba muy ocupada con mi propia crisis. Pero una vez que pude aceptarme, entonces ahora sí podía enfocarme en lo que quería para mi vida, en otro tipo de cosas, ya no solamente en sobrevivir a la crisis. Y una de esas cosas que yo no había experimentado hasta ese momento fue que quería tener una pareja. Ahora sí, pues ya sabía con quién quería relacionarme. Y entonces llegó ese punto donde decidí que quería tener una pareja y empecé a salir con algunas chicas, ¿no? Ya sin culpa, ya sin miedo, sin preocupación de que si mis papás se enteraban, etcétera, ¿no? Em, en ese momento también sentía que ya había trabajado tanto en mí que estaba lista para compartir eso con alguien. No fue solamente definir que quería relacionarme con una mujer, sino también poder aceptarme, sí, mi orientación sexual, pero también quién era, ¿no? O sea, poder ver lo importante que soy, lo valiosa que soy, lo creativa que soy, todo eso que yo podía compartir con alguien. Y desde ese lugar fue que empecé a buscar, a abrirme a conocer personas. Y ahí, desde ese lugar, fue que se dio el encuentro con mi primer amor. Em, desde un lugar de quiero compartir con alguien todo esto que soy, toda la magia que tengo, todo lo lindo que tengo para dar. Y ese primer amor, pues, tiene sus cosas, pero en general fue un amor bonito, donde además ambas ya habíamos pasado por ese proceso de aceptación, porque algo que es común es que puede haber mucho conflicto cuando una persona ya logró aceptarse y ya salió del closet y la otra no. Como que a veces se vuelven dinámicas diferentes o más bien difíciles, que alguien sí necesita estar escondiendo y la otra persona sí se sienta libre. Entonces, afortunadamente en este caso, pues mi ex ya también había pasado su propio proceso de aceptación, ya sus papás lo sabían, etcétera, y entonces pudimos vivir nuestra relación como con mucha más libertad. Y pues eso, fue un amor bonito, del cual en otro momento les hablaré. Entonces, las cosas que pasan cuando logras aceptarte
en este sentido, ahorita estoy hablando específicamente de aceptarte con una orientación sexual distinta a la heterosexual, pero pues creo que puede aplicar para otro tipo de situaciones también. Es que te conviertes en tu mayor aliado o aliada. Tú te vuelves leal a ti. Es como, yo te acepto y entonces puede estar el mundo en contra, pero yo voy a estar contigo siempre, incondicionalmente. También, otra cosa importante es que la vergüenza desaparece. Deja de estar ahí esa sensación de hay algo mal conmigo, tengo que esconderme, esto no está bien, tengo que ser diferente. O sea, esa sensación realmente desaparece. Y eso también se empieza a reflejar en tus relaciones, porque si bien antes yo tuve una experiencia de rechazo, después de que yo me acepté, no ha vuelto a pasar algo así. Otra cosa es que, bueno, pues siempre puede existir esa posibilidad de que alguien te rechace, pero si eso sucede, ya no te afecta tanto el rechazo, porque muchas veces cuando algo nos afecta es porque en el fondo nosotros estamos de acuerdo con eso, porque en el fondo nosotros nos sentimos mal con eso, ¿no? O sea, si yo de verdad, si yo sigo pensando que el hecho de que me gusten las mujeres está mal y alguien de afuera viene y me lo dice, pues eso que me dice el otro resuena con eso que yo misma pienso y por eso me afecta, ¿no? Por eso, cuando tú te aceptas, si el mundo te rechaza, pues sí duele, ¿no? O sea, no es, tampoco es que ya no sientas. Sí puede doler, pero eso no te afecta a los mismos niveles que cuando tú mismo o tú misma no te has podido aceptar. Otra cosa que también suele suceder es que tú puedes también aceptar a los demás como son. Las diferencias, la diversidad, y aquí estoy hablando muy en general, ¿no? Y cuando es un proceso consciente y amoroso, eso suele pasar. Cuando todavía hay asuntos pendientes, a veces uno toma posturas demasiado radicales y entonces rechaza a otros. Y eso simplemente está hablando de que hay cosas con las que tú todavía no estás tan en paz. Y parte de esto también es que puedes respetar los procesos de los demás, ¿no? Y aquí lo digo por mis papás. O sea, mis papás en un principio pues no reaccionaron tan bien, pero pude entender y respetar su proceso y el tiempo que les tomó a ellos aceptarme a mí, ¿no? Entonces eso también, cuando estás en paz contigo, pues permites que los demás vivan sus procesos, pues como necesiten vivirlos. En general, vives tu vida con mucha más tranquilidad. Ya no hay de qué estarte escondiendo, ya puedes ser tú mismo o tú misma y hacer y construir tu vida desde ahí. También ya hay espacio para que decidas las cosas que quieres para ti. Ya no tienes que estar ocupando tu energía en sobrevivir a la crisis como antes me pasaba a mí. Y otra cosa súper importante es que al aceptarte como eres, puedes ver tu valor. Ya dejas de pensar que hay algo mal contigo y que eso te hace menos, que te hace diferente y por lo tanto menos valioso o menos valiosa. Y sabes que mereces cosas lindas en la vida. Sabes que mereces un amor bonito con quien tú decidas tenerlo y lo puedes tener y lo puedes construir. Y las personas a tu alrededor también lo pueden aceptar. Entonces, estas son todas las cosas que pasan cuando logras aceptarte. Y quería hacer un episodio de esto porque eso fue lo que pasó en este inter entre la crisis difícil cuando me acepté y cuando empecé a tener relaciones de pareja. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este episodio. Y si tú resuenas conmigo, quiero contarte que tengo un grupo de autoconocimiento en el que prácticamente les estoy enseñando todo lo que yo he aprendido sobre la vida, tanto en la carrera como en mi propia experiencia. Y es un grupo muy lindo. Te dejo aquí la información, aquí abajo, por si te interesa unirte a este grupo.
y hacer un recorrido por tu propia historia para conocerte mucho más a fondo y que puedas encontrar justamente lo extraordinario de ti. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.